Bienvenidos a Buscando la Verdad con Luisa Loyola. En esta nueva edición vamos a conocer a una candidata, la cual tiene una trayectoria muy, pero muy interesante. Ha hecho proyectos sociales, la vamos a conocer ahora. Ella es Carmen Macías, va para el Senado Regional de Lima con el número 2 de Somos Perú. Ella es fundadora y directora de Cedro. Y sin más preámbulo, bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias, Luisa. Estoy encantada de conversar contigo. Gracias Carmen por haber aceptado nuestra invitación. Realmente es un placer estar contigo, conversar y conocerte un poco más. Y en Buscando la Verdad, no solamente vemos el tema político, sino también humano de los candidatos. Me encanta el título, Buscando la Verdad, ¿no? Sí, se me ocurrió un día así, dije, vamos a buscar la verdad y vamos a buscar más allá del tema político, que es importante, ¿no, Carmen? Porque si bien es cierto, hemos visto muchos candidatos, tenemos muchos políticos, y que a la hora de la hora, pues su parte emocional, su parte humana no se conoce, y después vienen los problemas políticos. Sí, yo siempre digo que cuando escribimos, por ejemplo, propuestas, ¿no? O diseñamos programas, te hablan de indicadores, te hablan de metas, obviamente hay que tenerlas, ¿no? De planificación, pero no te hablan de la empatía, que es un factor que abre muchísimas puertas, ¿no? En los trabajos, digamos, difíciles que yo he tenido, felizmente con equipos también, personas muy comprometidas, me doy cuenta de que muchas de las puertas se abrieron por la empatía, por la consideración al otro, ¿no? Por esa cuestión humana y no solamente represiva. Estoy hablando de eso porque, por ejemplo, recuerdo en la frontera, la triple frontera, en el Putumayo, que queríamos que una etnia, un grupo, entrara al cacao, sobre todo al cacao, porque eso reemplazaba a las hojas de coca, que tú sabes que el 95% van al narcotráfico. Pero nos encontramos con una resistencia, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener una confrontación? No. Vamos a traer a Sinfonía por el Perú. Sinfonía por el Perú es el lindo programa que tiene Juan Diego Flores. Y empezamos con los profesores de Sinfonía por el Perú a enseñar a los niños, chipivo con higos, a cantar, ¿no? Bueno, yo regresé después de unos meses y realmente me emocioné porque los niños cantaban el himno de la alegría de Beethoven en su idioma y en castellano, ¿no? Y los papás y las mamás de la etnia estaban, desde les caía la baba viendo a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y eso nos abrió las puertas para hacer un cambio bastante significativo en los embrios que queríamos nosotros reemplazar. Entonces, hay caminos de afecto, hay caminos de consideración con los otros que realmente a veces no se vislumbran, ¿no? Como absolutamente necesarios para poder llegar a consensos de ambas partes, ¿no? Para llegar a la verdad, no tanto así tan absolutamente, porque la verdad para unos puede ser de una manera y de otra, pero sí llegar a un punto donde podamos decir esto es más conveniente, ¿no? Donde podamos tener un equilibrio. Exactamente, donde podamos tener un equilibrio entre la cosa productiva en este caso, el bien de los niños, el arte, ¿no? El respeto además por la cultura, porque respetábamos por supuesto el idioma nativo, etcétera. Entonces sí, lo que tú dices de introducir ese factor humano, ese factor de empatía nos parece importantísimo. Claro, sí, porque siempre se ve una falla en todos los políticos, que es ir al choque, ¿no? Y crear normas y leyes que no están adecuadas para una zona o un territorio, ¿no? O sea, Lima es totalmente diferente a Piura, Arequipa o el Amazonas, o el Amazonas, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, estas normas, estas leyes que se consagran gracias a los políticos y se hacen en base a lo que ellos piensan, más no en las realidades. ¿Tú has pensado en hacer alguna ley, norma que realmente nos haga falta como Perú, como nación? A ver. La primera cosa es que los senadores no hacen las leyes, a no ser que sean leyes muy específicas constitucionales. Claro. Pero sí reciben las leyes que los diputados, ¿no? La otra parte del Congreso, por eso se llama bicameral,
van a proponer y van a hacer, ¿no? Entonces, los senadores lo que vamos a tener es que revisar las leyes, adecuarlas, hacer adendas si es que eso es lo conveniente, o rechazarlas, o simplemente asumirlas porque son buenas. Ahí es donde entra lo que yo digo que, y tú lo has mencionado también muy bien, que hay que conocer la realidad del Perú, ¿no? Y que no solamente el Senado esté hecho de abogados, o el Congreso en general esté hecho de abogados. Están bien los abogados, se trata de leyes, pero la realidad del Perú tiene que ser vista y puesta sobre, digamos, con el foco de la diversidad, ¿no? Como tú muy bien dices, no es lo mismo la realidad o lo que necesita y desea una familia en el Putumayo que una familia en Lima, ¿no? Sin embargo, sí hay derechos universales, ¿no? Los derechos universales es a lo que nosotros debemos caminar, o sea, una educación para todos de calidad, pero esa educación tiene que ser bilingüe, ¿no? Con la lengua nativa también, esa educación tiene que ser humana. Hay una frase que me encanta que es que nadie puede aprender si no se siente bien emocionalmente, ¿no? Y yo creo que el país necesita profesores y profesoras mucho más capacitados, no solamente en los contenidos, la matemática es importante, la comprensión de lectura es importante, pero el cómo un profesor o una profesora transmite. En habilidades blandas. En habilidades también blandas. Cómo valora al estudiante, ¿no? Cómo no lo descalifica, porque el estudiante pueda equivocarse, tener un ensayo y error, que es parte del aprendizaje, como tú muy bien lo sabes. Entonces, el Senado tiene que tener una visión de país, no solamente segmentada, ¿no? Y no conocer de todo, porque es imposible tener conocimientos de todo, pero sí entonces escuchar y rodearse de gente que te pueda dar también elementos para que tú puedas discernir, ¿no? Si esta ley es conveniente, si no es conveniente. Yo siempre pienso en la ley que si llego al Senado pueda yo ratificar o no, etcétera, como un semáforo, ¿no? Donde el rojo es de ninguna manera, ¿no? Si está obedeciendo solamente algunos intereses o si no está de acuerdo con el presupuesto que tiene el Estado, el erario nacional, ¿no? Y el ámbar sería, sí, puede ser modificada, y el verde cuando la ley favorece a todos, ¿no? A toda la sociedad, ¿no? Dentro de lo que has mencionado, hay algo bastante importante y que lo escuchan nuestros televidentes sobre el tema de educación, ¿no? Has mencionado que debe ser en la lengua nativa o bilingüe, que debe asignarse un presupuesto estatal para el tema educativo, y todo eso está en la norma, en la ley de educación. Sin embargo, lo vemos plasmado en un papel, pero no lo aplican en la realidad. ¿Y qué estamos teniendo como consecuencia? Jóvenes y niños que no están recibiendo una educación adecuada. Por ende, cuando son adultos, tenemos los resultados que vemos actualmente como país. Los niños, niñas y adolescentes tienen que tener mayores oportunidades de estudio, mayores oportunidades en todo aspecto. Carmen, tú has sido o eres fundadora, directora de CEDRE. Has visto muchos casos de drogadicción. El Perú, ¿cómo vamos en ese tema? O sea, ¿crees que es un país que está controlado o que cada día acrecenta el tema de la drogadicción en jóvenes? No, es una gran preocupación porque aunque el Perú no es un país en Latinoamérica y en el mundo muy consumidor de drogas, salvo el alcohol, ¿no? Eso es casi uniforme para todos los países, pero sí el Perú es un país productor de materia prima y también ahora de producción de cocaína, ¿no? El Perú, si retrocedemos 10, 20 años, no era un productor de cocaína. Vendía la materia prima, que es la hoja de coca, y la pasta básica de cocaína. Hoy día, infortunadamente, también produce, también elabora cocaína. Entonces, aunque el Perú no es un país consumidor, lo es mucho más Chile, Argentina, Brasil, etcétera,
y nos importan también los jóvenes de Latinoamérica o del mundo, ¿no? No es que solamente nos importen los peruanos, pero sí, ahora decimos muchas veces que ya no hay países productores y consumidores, ¿no? Porque Estados Unidos, México producen marihuana y también consumen, ¿no? Y nosotros nos quedamos con los excedentes que no estamos exportando a Estados Unidos, al Asia, a Australia, etcétera. Entonces, el asunto es muy preocupante porque no es solamente el consumo que por supuesto que nos interesa, sino es la criminalidad, ¿no? El narcotráfico financia la trata, financia la minería ilegal, etcétera, etcétera. Es como Entonces, decir, disculpa que te corte, es como decir la matriz de, y de ahí van saliendo raíces. El oro ilegal ha superado en términos monetarios al narcotráfico, ¿no es cierto? Pero todos son crímenes que se juntan, ¿no? Y que se propician unos a otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, la prevención en los adolescentes y en los jóvenes, que es una prevención del consumo, también tiene que ser una prevención para que no entren estos muchachos, estos jóvenes o muchachas, a la cuestión ilegal, al narcotráfico, la minería ilícita, etcétera. Y para eso la educación técnica, por ejemplo, en los colegios, que está hecho una desgracia, porque los institutos técnicos, la verdad que, salvo excepciones, no funcionan bien, ¿no? Ni en equipaje, ni en sílabos para los profesores, ni en capacitación tampoco para los maestros, etcétera. Por ejemplo, esa es una fuente de entrenamiento, de conocimiento donde el Estado, donde el gobierno va a tener que meter muchísimo dinero. Va a tener, yo creo que se puede dar una ley de fondos intangibles, no solamente para Beca 18, que también por supuesto la apoyo, ¿no? Pero sí para la educación técnica, ¿no? Y una educación técnica además que responda de manera muy rápida a las demandas que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Cedro estamos trabajando en zonas del Callao con empresas que tienen su sede en esas zonas y que están queriendo y demandando ciertas capacidades técnicas de los jóvenes. Los jóvenes muchas veces no van a poder ir a la universidad, solamente el 4% de los jóvenes va a la universidad. Aparte que estudiar acá en Perú es carísimo también. Así es, ¿no? Entonces, ojalá que todos los jóvenes pudieran alcanzar otros pasos después de la primera educación técnica que puedan tener, ¿no? Pero yo creo que si uno enfoca territorialmente la necesidad, pero también la oferta de la empresa y la necesidad de la empresa, que necesita que estos jóvenes, hombres y mujeres, sean capacitados, se podría tener digamos, éxito, ¿no? Por lo menos en el primer trabajo, que tiene que ser muy, muy rápido. Darles esperanza. Y no solamente esperanza, sino la esperanza concreta, ¿no? Acá en esta empresa te van a recibir, ya estás entrenado para esto, y tú mencionaste algo muy importante, las habilidades blandas. Y te hemos enseñado o te hemos reforzado tus habilidades blandas. ¿Para qué? Para que a la primera frustración no te vayas del trabajo, para que no te emborraches y dejes de ir a trabajar, ¿no? Para que seas confiable, para que manejes tu puntualidad en la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos nosotros de situaciones de riesgo, por ejemplo, estamos hablando muchas veces de chicos y chicas que no han tenido pues el privilegio de una educación primaria o secundaria más o menos deseable, ¿no? Claro. Y todo eso, ustedes como partido ya lo tienen planteado, tienen visión, proyectos acerca de ello. Bueno, yo te cuento, yo soy una invitada de Somos Perú, me he leído absolutamente todo el plan, es un plan bastante bueno, ¿no? Pero claro, las cosas se hacen sobre el caballo, ¿no? O sea, no, uno puede tener todas las mejores intenciones, pero yo creo que George Forsyth estará preparado para gerenciar, ¿no? Pero para gerenciar también requieres equipos, ¿no? Entonces, el Perú es un país donde necesita
menos discurso y más practicidad, más gerencia. Por ejemplo, todo ese aspecto que Somos Perú y George, sobre todo George Forsyth, está planteando de lo que es tecnológico, de lo que es inteligencia artificial, todo eso, me parece fantástico. Porque incluso si tú ves la salud o la atención, la contención a los jóvenes en momentos críticos, en momentos de consumo, el suicidio, por ejemplo, se ha incrementado muchísimo, ¿no? Del cual no se habla, ¿no? No se habla mucho, ¿no? Es un tema bastante silencioso, que lo tienen ahí Exactamente. oculto. El 3.5% de los suicidios son de adolescentes, ¿no? Entonces, la tecnología también puede ayudar para tener una contención muy rápida a través de líneas telefónicas, a través de webs, etcétera, ¿no? Botón de emergencia, alerta. Exactamente, ¿no? Entonces, el combinar la parte que tú reforzabas, ¿no? La parte humana con la parte tecnológica, con la parte pragmática, imposible en un país tan difícil que tiene 47 lenguas o 48 lenguas, donde tampoco vas a poder tener profesores súper entrenados en el aula en 47 lenguas, ¿no? Entonces, hay que ser sumamente, yo digo, creativo, ¿no? Hay que ser sumamente creativo para poder llevar, por ejemplo, fíjate, nosotros en Cedro hemos estado trabajando con drones, entrenando a jóvenes de Ucayali en drones. ¿Para qué? Para poder trasladar suero antiofídico muy rápido. En lugar de que el suero antiofídico llegue después de 10 horas y la persona muera porque le ha mordido una culebra, ¿no es cierto? El suero antiofídico llega pues en 2 horas, ¿no? A través de los drones. Eso es factible. Eso es factible, eso le puede interesar también a las empresas, ¿no? Entonces, hay que ver un poco más allá de lo que en este momento tenemos. Y para eso se necesita la experiencia, pero también se necesita la creatividad, la innovación, la osadía, ¿no? La visión y el compromiso, sobre todo. El compromiso. Sí. El compromiso, Carmen, ¿no? si bien es cierto, ustedes tienen como presidente o candidato fuerte a George, pero tienen un mal precedente con Peri. A mí la verdad me dio pena porque comenzó bien, me gustaba su estilo informal, me gustaba su cercanía con la gente. Ahora, yo, menos que nadie, porque no soy del partido, no debo juzgar a una persona. Creo que sí, que la justicia, cuando él deje de ser congresista, tendrá que ver, ¿no?, si sus encuentros con los chinos en el Chifa fueron algo que pero un partido no puede ser pues puro, ¿no? Un partido no puede ser perfecto, ¿no? Si nosotros, no quiero hablar de ningún partido, pero nosotros miramos los partidos, todos los partidos tienen ensayos, tienen errores, ¿no? Tienen a veces fallas, ¿no? Y antes que juzgar es mucho mejor caminar hacia, ¿cómo te puedo decir? Entrenarnos en consensos, ¿no? Porque mira, quien salga presidente, quienes salgamos en el Senado, quienes salgamos en los diputados, vamos a tener un reto enorme de pensar en el país y no estar en estas peleas continuas que tienen entre partidos cuando deberían afianzarse por el bienestar de nosotros. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tú tienes mucha experiencia, has viajado mucho seguramente al exterior, y en otros países no existen tantos partidos como en el Perú. No, creo que Costa Rica tuvo hace no mucho, algo así como 21 candidatos. Yo no me acuerdo en qué año. Pero nosotros no hemos superado. Somos un caso en el mundo, ¿ah? Sí. Somos un caso en el mundo. Pero como te digo, mira, todo partido tiene sus luchas, sus contradicciones, ¿no? Te voy a hacer 2 preguntas importantes. ¿Por qué decidiste aceptar la invitación de Somos Perú? Porque me llamó George Forsyth, lo conozco, porque he conocido muy de cerca a Alberto Andrade, y Alberto Andrade fue el primero que nos dio un terreno en usufructo para hacer el primer hogar de niños en abandono, a Cedro. Él tenía mucha calidad humana, hizo muy buena gestión, dejó muy buen precedente. Muchísima. Yo lo recuerdo con enorme cariño. Y porque George también nos ayudó cuando estaba en La Victoria, tú sabes lo que es
tener 3, 4 hogares de niños en abandono, con comida, casa, etcétera, etcétera, no es fácil, ¿no? Y fue muy generoso, muy, digamos, muy cercano a nosotros. Y me llamó, ¿no? Ahora, la verdad también es que me llamó otro partido, que no voy a decir, y que no lo rechacé porque no fuera bueno, sino porque en ese momento yo había decidido que no iba a entrar a nada político. Exacto. Pero después cambié y yo creo que hay que... ¿Por qué fue ese cambio, Carmen? Porque dije sí puedo aportar en el Senado, porque tengo además un compañero, un esposo hace 49 años que me apoya si yo me voy a la Punta del Cerro. Y él me dijo, pero ¿por qué no? ¿No? Todavía tienes energía, vitalidad, sí, claro, tienes mucho conocimiento y puedes aportar bastante al país. Claro. En equipo, ¿no? En equipo, sí. Siempre en equipo. Y trabajar de manera articulada, que es muy importante. Eso es fundamental. Si no trabajas articulado, estás muerto. Así es. Y eso es lo que pasa actualmente con los ministerios. Yo lo he vivido y he visto que no trabajan articuladamente los ministerios. Se han dado muchas propuestas, pero parece que oídos sordos a todos. Esperemos que en estas elecciones, la verdad es que nos vaya mucho mejor. En estas elecciones he visto muy buenos candidatos, la mayoría empresarios, la mayoría abogados, pero todos tienen carrera profesional y eso da muy buena aura, muy buena señal, ¿no? Te da una estructura, ¿no? El tener, digamos, universidad. George Forsyth, por ejemplo, tiene administración, tiene posgrados, ¿no? Etcétera. Yo sí creo que te da una cierta estructura. Ahora, los títulos no necesariamente, y lo digo incluso por mí, no te hacen buena persona, ¿no? Claro. La vida, en la práctica, el conocer la diversidad y tratar de hacerla creativa, esa diversidad, es lo que te hace una persona mejor, ¿no? Así es. No, y con el trabajo que tú tienes realmente pues inspiras confianza. Carmen, un mensaje a los televidentes y por qué tienen que votar por ti. Yo creo que tienen que votar por mí porque voy a darle mi tiempo total al Senado, ¿no? Tengo ya tiempo, tengo la experiencia, no me distrae nada que no sea leer, hacer ejercicio para estar bien, ¿no? Pero creo que cuando uno ya llega a estas alturas de la vida, hay dos fuerzas, ¿no?, que están ahí. Una que es la de me falta poco tiempo para irme, porque ya es mi última etapa de vida, ¿no? Por más que yo viva 5 o 10 años, no sé qué, ¿no? Pero por otro lado tienes la serenidad también para no atropellarte, ¿no? O no atropellar a los demás, ¿no? Entonces, mis puertas siempre van a estar abiertas. Creo que voy a escuchar, porque mi profesión de psicóloga me ayuda mucho también a eso. Así que voten por mí, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por aceptar la invitación. Gracias también. Estuvimos con Carmen Macías, que se va al Senado por Lima, con el número 2, con el partido de Somos Perú. Continuamos en nuestro segundo bloque. Hola, soy Luisa Loyola y estaremos todos los miércoles a las 7 de la noche en Buscando la Verdad. No te olvides, comparte los videos y síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Los esperamos. Continuamos en nuestro segundo bloque en Buscando la Verdad con Luisa Loyola. Hoy día tenemos como invitado a Federico Infante. Él es psicólogo, terapeuta y es presidente de la Asociación Transpersonal Perú. Bienvenido, Federico. Gracias, Luisa, por invitarme a tu programa. Encantado de compartir con todo tu público. Muchas gracias. Tú eres psicólogo, eres también docente universitario, pero detrás de cámara me has estado comentando que eres presidente de la Asociación Transpersonal Perú. ¿Es una nueva corriente del área de psicología? Sí, lo que pasa es que el nombre transpersonal es un nombre que se le puso a una escuela psicológica que se preocupa por todo lo que tiene que ver
lo que diríamos más allá de la persona, ¿no? Y más allá de la persona entendió la parte espiritual. Entonces, la escuela transpersonal, la psicología, las reflexiones sobre los problemas psicológicos y los potenciales del ser humano que tienen que ver con la psicoespiritualidad. O sea, como que los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas holísticos, tenemos que pensar en esa dimensión espiritual también cuando atendemos pacientes o cuando orientamos personas. Correcto. Si bien es cierto, Federico, después de la pandemia y durante la pandemia, realmente fue un detonante donde ahora han crecido los conceptos en el área de psicología, ¿no? Escuchamos TDAH, escuchamos Asperger, escuchamos más autismo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y se puede decir, ¿tú crees que haya sido un detonante la pandemia para que salga a la luz y se visibilice tantas necesidades en el área de psicología? No, indudablemente. Mira, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y durante la pandemia, durante un buen tiempo de esa pandemia, teníamos que cortar el contacto social, ¿no? Claro. Muchos universitarios durante 2 años no podían asistir a clases. En el colegio también, o sea, los niños que entraban a primer grado no podían asistir a clases. Había 2 años de promociones de terminar la secundaria que no han podido celebrar por eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con las relaciones con las personas, el desarrollo de la inteligencia emocional, que ahora se considera tan importante, las habilidades sociales se vieron truncadas, ¿no? Y claro, si algunas personas ya en esos campos tenían ciertas debilidades o dificultades, se acentuaron, ¿no? Y claro, cuando tú no puedes relacionarte con las personas, tienes que usar mascarilla, no puedes dar la mano, no puedes saludar con un beso en la mejilla, no puedes abrazar, ¿no? E incluso dentro de la casa, con la familia y con los amigos del vecindario, eso te va generando un miedo enorme, ¿no? Un miedo al contagio. Y la ansiedad es el miedo difuso, el miedo que no sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, la definición más general de ansiedad es un miedo amplificado, ¿no? Pero sin embargo, pese a que pasábamos un momento todos a nivel mundial, un momento crítico emocional, un momento de salud también bastante crítico, se pudo visibilizar que dentro de las mismas familias se incrementó el tema de violencia, por ejemplo, familiar. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, eso también se daba porque muchas de las personas tenían que trabajar en casa, ¿no? Ya no salían a trabajar y si tenían dificultades en la pareja o en la familia, si salían a trabajar a las 7, 8 de la mañana y regresaban 6, 5 de la tarde o 7 de la noche, ese tiempo no había un conflicto porque cada uno estaba en su lugar de trabajo. Pero al trabajar todos desde casa, obviamente cuando no hay manejo de las pulsiones, la gente es reactiva, tiene esa tendencia, lo va a hacer, ¿no? A eso agrégale de que se generaba mucho estrés porque se aumentó la pobreza, hubo mucha desocupación, hubo muchos negocios que se cerraron, ¿no? El Perú es un país de emprendedores y muchas personas ya no podían seguir su emprendimiento, se empobrecieron, se endeudaron, entonces esa frustración la volcaban en el núcleo familiar, ¿no? Y dentro de tu rama, especialista como psicólogo holístico, ¿qué más detalles nos puedes dar o qué alcance nos puedes dar acerca de la rama, de tu rama en el área de psicología con todo lo que vemos? De psicología transpersonal. Sí. Bueno, por un lado, uno de los fundadores de esta escuela, que es un psiquiatra checo norteamericano que está vivo, tiene 93 años, Stanislav Grof, ¿no? Él encuentra que así como Sigmund Freud descubrió que había problemas psicológicos desde el nacimiento en adelante, él a partir de los estudios de una serie de casos que tuvo encontró que había problemas en el momento del parto que podían tener implicancias psicológicas, ¿no? Lo que se llaman traumas perinatales. Y también encontró que había también unos traumas que podían ser explicados
por esto, la trayectoria de las familias, lo que él llamó el inconsciente, ya no personal, sino el inconsciente colectivo, como diría Carlos Gustav Jung, o él le llamó el inconsciente transpersonal, es decir, que venía como de generaciones anteriores. Como un Entonces, arrastre. exacto, entonces él aportó este concepto y también esto comenzó a revalorizar la psicología transpersonal, no solamente Grof, sino otros, comenzaron a revalorizar lo que eran todas las tradiciones milenarias que en Occidente le habíamos quitado importancia, ¿no? Pero ahora ya comienzan a aceptarse. Por ejemplo, las tradiciones del hinduismo, del budismo, de religiones de la China o prácticas como la medicina tradicional china como la acupuntura, ¿no? Claro. Y en el caso de la India, en la Ayurveda. En el caso de la Amazonía peruana recuperó todo lo que eran las tradiciones chamánicas, con ayahuasca, con San Pedro. En la parte central de América, el peyote y todas esas tradiciones. Que por cierto la ayahuasca se puso muy de moda después Exacto, entonces de la pandemia. Él comenzó a estudiar todo esto hace como 25, 30 años y encontró que había muchas experiencias que se hacían con ese tipo de plantas que eran sanadoras, ¿no? Entonces él dijo, bueno, vamos a trabajar, tratar de hacer algo parecido, pero sin usar plantas. Y desarrolló una técnica que se llama respiración holotrópica, que es poniendo música y haciendo respiración, hiperventilación, hace que los traumas se desbloqueen y la persona libere los traumas, ¿no? Obviamente acompañó a un especialista y en grupos. Entonces esto comenzó a desarrollar nuevas herramientas. Incorporó junto con otros especialistas la importancia de la danza, del baile, de la música para hacer terapias de manera diferente, ya no solamente conversacionales, ¿no? La importancia de la respiración, de la meditación, ¿no? Hay toda una escuela que se llama Mindfulness, en inglés, en español, conciencia plena, que rescata la tradición de meditación budista, le quita el componente religioso y le llaman en Estados Unidos conciencia plena o mindfulness. Entonces él estudia todo eso y lo incorpora como parte del bagaje de la psicología. Pero todo eso también implica que se abre o se profundiza un plano espiritual. Entonces él dice, los psicólogos no podemos, o los psicoterapeutas, estar ajenos a que la persona comienza a preguntarse esas cosas, y no necesariamente porque sean religiosos, que lo pueden ser, sino porque tienen un sentido de trascendencia como ser humano. Y los terapeutas tenemos que capacitarnos para ayudarlos y orientarlos en ese camino. Entonces, amplía el campo de la psicología, ¿no? A otros campos que van no, más allá, se puede decir. Exacto, que no estaban siendo considerados por la psicología académica que se enseñaba en las universidades. Y entre este tipo de psicología o esta rama que estamos viendo actualmente, de la cual estás mencionando, versus la clásica, ¿está dando buen resultado? Bastante, ¿no? Bastante esto. ¿Por qué? Porque se amplía el diagnóstico. O sea, hay personas que dicen ya tu trauma viene porque sufriste un abuso en la infancia, ¿no? Pero, y lo cual es importante trabajarlo y resolverlo. Pero a veces la causa puede ser un problema en el momento del parto. Claro. Y tiene implicancias psicológicas. Entonces, permite ampliar el diagnóstico. O tiene que ver con traumas transgeneracionales de tus abuelos, tus bisabuelos que se han ido transmitiendo por el núcleo familiar, por el linaje familiar. Entonces, permite que el diagnóstico sea más fino porque incorporas otros elementos que de repente un psiquiatra, un psicólogo lo tiene en cuenta y dice, pero no entiendo, yo estoy haciendo el tratamiento que me han enseñado que funciona con muchos pacientes, pero con este no funciona. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico o cuál es y la problemática por la que más acuden a tu centro? Bueno, con temas de ansiedad, con temas de depresión y también personas que tienen experiencias traumáticas,
psicológicas, ¿no? O sea, han vivido una experiencia muy fuerte emocionalmente que las ha saturado sus sentidos y no logran procesarlo y y se quedan como ancladas en esa situación, ¿no? Yo tuve una paciente, por ejemplo, que sufrió tocamientos indebidos de parte de su hermano mayor cuando tenía 6 a 10 años. Pero ella, como era religiosa, hizo su taller de perdón, lo perdonó y bueno, nunca se casó, tuvo un novio 15 años y cuando se casó no podían tener intimidad sexual porque le venía A la mente eso. la experiencia, digamos. ¿Eso qué es? Ese es un trauma psicológico de una etapa que uno piensa que porque lo perdonó, lo tapó, lo olvidó, lo repensó, lo racionalizó, se resolvió, pero sigue actuando y cuando llega el momento En el que, inconsciente, pues. que se hace consciente porque alguna situación parecida, así sea saludable, pero parecida, se activa, la persona se pone a la defensiva. Entonces, traumas que están ahí de épocas muy tempranas y que a veces las personas las tienen olvidadas porque han sido experiencias cuando tenían 4 o 5 años y bueno, la memoria de esas etapas de todos nosotros a veces es difusa, uno no sabe que tienen un origen tan temprano. Entonces, problemas de ansiedad, depresión, problemas de rumiación de pensamiento, personas que andan como pensando siempre Todo lo el mismo tiempo. y no se liberan de eso, digamos, o traumas psicológicos. El tema de depresión se ha incrementado en los adolescentes. Eh, sí, porque hay como una angustia existencial. O sea, porque estamos viviendo una etapa de tanto cambio social. Es una etapa bonita, ¿no? O sea, tecnológicamente, porque nos permite, por ejemplo, que ustedes tengan un canal, ¿no? Y no tengan que tener grandes recursos, ¿no? Y ahora tenemos la inteligencia artificial y ahora podemos llegar por redes sociales a muchas personas, A todo el mundo prácticamente. pero a todo el mundo. Pero por otro lado, se están perdiendo muchos puestos de trabajo. En, se estaba viendo en redes sociales que en una universidad en China ha suprimido 16 carreras que tienen que ver con diseño, gráfico. Porque todo lo hace la inteligencia artificial ahora. Claro. Entonces, esa incertidumbre al futuro genera una angustia, ¿no? Y esa angustia puede deprimir. Hay personas que han terminado sus carreras asociadas a ciencia de la comunicación, diseño gráfico, diseño industrial y no encuentran trabajo. O se han especializado en páginas web y ahora como que la inteligencia artificial hace eso, entonces, claro, hay mucha ahora, la preocupación. competencia no solamente es entre nosotros, los humanos, sino con la tecnología. Claro. Es una etapa de transición, yo soy optimista, ¿no? Cuando comenzó la revolución industrial y salieron las máquinas que producían los telares, los obreros, los proletarios, ¿no? Le decían proletarios porque tenían mucha prole, muchos hijos, quemaban las máquinas porque les quitaban trabajo, ¿no? Pero después se generó otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces son etapas de transición, pero hay que estar abiertos al cambio, a decir, bueno, ya estudié esto, ahora tengo que estudiar otra cosa, tengo que reinventarme profesionalmente. ¿No? Y claro, y eso exige cierta flexibilidad interna, psicológica, y a veces nosotros estamos acostumbrados a lo cotidiano. A lo cotidiano y a lo ordenado, ¿no? Federico, bueno, tú también, como todo ciudadano, debes estar preocupado por esta contienda electoral que tenemos. En el aspecto, en tu rama, en el área de psicología, ¿crees que es importante? Porque hemos visto candidatos empresarios, candidatos, la mayoría abogados, administradores, ingenieros. Pocos hemos visto sociólogos y cero psicólogos. Entonces, ¿tú crees que se necesite para tener un cambio social también, tener dentro de este círculo de nuevos políticos que van a ingresar a sociólogos y a psicólogos? Sí, ahora, no necesariamente que sean congresistas, diputados, senadores, ¿no? Puede ser.
pero que estén en el equipo. O sea, yo creo que un congresista, un senador, un presidente, un ministro, tiene que tener un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, tenemos mucho que aportar esto, como asesores para entender el comportamiento humano. Además, un país tan complejo como el Perú, donde hay más de 50 etnias en la Amazonía, hay 7 tipos de quechua diferentes que se hablan. O sea, somos un país de 34 millones, pero somos un foco milenario complejo, ¿no? Solamente en la parte cultural, ¿no? Imagínate todo lo que son la parte de clases sociales. Entonces, sí es importante que estén como parte de los equipos y hay veces creo que los futuros congresistas no necesariamente están pensando de esa manera, ¿no? Claro. Eh, Están pensando en Lima, ¿no? Todos centralizados. sí, pero además yo tuve la oportunidad de ser asesor de la Comisión de Educación del Congreso un año y medio y a los congresistas como son padres de la patria, los adulan y como tienen inmunidad y ganan un montón de dinero, terminan sintiéndose todopoderosos y que ellos no necesitan a nadie. Entonces creo que también hay un tema de valores, ¿no? Yo creo que independientemente de la ideología, un tema de valores y de esencia humana que a veces se está perdiendo, que hay mucha corrupción, digamos. Entonces, y eso tiene que ver con valores. Y ojalá, no todos, pero por lo menos un buen grupo de congresistas de todos los partidos que ingrese sean portadores de valores éticos, porque eso va a ser importante, porque tentaciones van a tener Por supuesto. enormes. Ojalá que no sean indiferentes y que la desidia pues no los abarque, ¿no? Cual. Federico, unas últimas palabras para nuestros televidentes. No, agradecer el espacio y la oportunidad de dar a conocer esta escuela transpersonal. Se forman terapeutas acá en esta escuela. Los contactos. Hay la posibilidad de formarse en respiración holotrópica, hay la posibilidad de formarse en danza primal, hay la posibilidad de formarse en terapia gestalt integrativa, ¿no? Hay la posibilidad de formarse en microdosis de plantas maestras, usar ayahuasca, hongos psilocibios y San Pedro para tratamientos. Entonces, si las personas, son 4 escuelas diferentes donde hay distintos representantes. Yo soy el presidente, pero son estas 4 las que están ahí activas. Si quieren saber más sobre ellas, se pueden comunicar conmigo. Me buscan en Facebook, en Instagram con mi nombre. Facebook, Igual, Federico Infante Lemke, y ahí me encuentran. Y si no, a mi celular, con mucho gusto, a mi WhatsApp, al 999 11 2054 y yo bueno, la página web también de la Asociación Transpersonal Perú. Claro que sí. Ya, muchísimas gracias, Federico, por haber estado con nosotros. Nos has dado amplitud y hemos salido un poco del tema político para también conocer temas sociales que son importantes, no solamente en esta contienda política, sino también en la coyuntura actual que vivimos en el país. Esto fue todo en el programa Buscando la Verdad. Esperemos que todos tengan conciencia al momento de votar. Ya estamos a un paso de las votaciones este domingo, así que seamos sinceros, sensatos por el bienestar del país. Más allá de las ideologías políticas y partidarias, debemos pensar en nuestro país. Muchísimas gracias, será hasta la próxima.